Tenemos otra impostación, tenemos una mala impostación o una impostación patológica. Si nos damos cuenta, ven que están así como unos piquitos, como unas agujitas que se encuentra acá, a diferencia de lo que vemos aquí, ¿sí? Tenemos unos piquitos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que esto, todo lo que está aquí es ruido, ¿sí? Entonces, es el ruido que se está generando por la mala impostación vocal que puede dar la patología que tiene este paciente. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta, pues, obviamente, cómo vamos trabajando con el paciente, y obviamente, a medida que vamos evolucionando con la voz del paciente, estos piquitos van disminuyendo y en muchos de los casos también comienzan a desaparecer. Tenemos otro caso. Miren, este paciente empieza con un ataque glótico, ¿sí ven? Y todos esos piquitos ahí. Entonces, el ruido que se está formando por la voz del paciente con patología, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes hagan un análisis acústico de la voz, nos vamos a fijar en estos piquitos y obviamente ya sabemos que es una voz o mal impostada o es una voz patológica. Vamos ahora con el tema del espectrograma. Aquí tengo un espectrograma que me está comentando o me está indicando una voz funcional. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Ustedes alcanzan a observar? Bueno, pues que aquí hay una serie de líneas, ¿sí? Estas líneas son los armónicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que esta voz tiene una buena cantidad de armónicos, más o menos. Si tomamos en consideración desde 0 Hz, bueno, esta es la limitita de la frecuencia, esta es la limitita del tiempo, ¿sí? En 0 Hz hasta 5000 Hz la paciente se encuentra más o menos con armónicos conservados al 100%, más o menos en unos 4500 Hz o 4000 Hz. ¿A qué me refiero con armónicos conservados al 100%? En que toda la línea o todo el cuadro está lleno de esta línea, ¿sí? Si nos damos cuenta más o menos acá arriba ya se comienza a entrecortar, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, estamos diciendo que tiene armónicos conservados más o menos hasta los 4000 Hz, lo que me está dando como un diagnóstico de una alteración vocal en un grado mínimo, ¿sí? Y efectivamente, cuando estuve con esta paciente, que era una paciente de nódulos cordales, en realidad no se le notaba mucho. Si yo le ponía mucha atención a la voz de la paciente, yo notaba que había una disfonía, pero en una conversación coloquial no se le nota, ¿sí? Entonces, eso también me permite observar en el práctico. Ahora, a diferencia de una voz patológica. Este es un paciente con una parálisis cordal, si no me equivoco, paramedia de cuerda vocal izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Nos damos cuenta que aquí están estas niñitas, ¿no? Los armónicos del paciente. Pero vamos hasta acá, llega más o menos, si estamos de 0 a 5000, yo creo que ha de llegar hasta unos 1000 máximos, hasta menos también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que el paciente tiene una alteración vocal de un grado severo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí no hay nada, ¿sí? Entonces esto solo es aire. ¿Sí? Entonces, solo es aire. A diferencia del de acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos analizando, ¿no? Aquí tenemos una alteración leve, mínima de la voz. En cambio, aquí ya tenemos una alteración severa, ¿sí? ¿Por qué? Aquí solo hay únicamente aire en la voz del paciente. Ahora, les voy a poner mi último caso que tuve con otro pacientito, con una pacientita de parálisis cordal, igualmente, donde quiero hacer hincapié de la importancia de hacer el análisis acústico de la voz a nuestros pacientes todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un paciente llega con una voz ahí, por ejemplo, y al finalizar la rehabilitación seguimos manteniendo la misma voz, pues claro, necesitamos remitir nuevamente al otorrino para que el otorrino nos ayude a determinar otra situación o otra manera
manera de poder ayudar al paciente, ¿sí? Sin embargo, en el otro caso, el paciente llega con una voz ahí, pero en el análisis acústico de la voz llegamos acá. Perfecto, entonces de lo que tenía armónicos aquí, el paciente ya tiene armónicos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el caso de la rehabilitación, nosotros damos de alta en rehabilitación, igualmente remitimos al médico otorrino para que él también dé el alta en el aspecto clínico. Entonces, este es un paciente de parálisis cordal, ¿sí? Tiene una alteración moderada severa de la voz. Vemos los armónicos, más o menos están conservados hasta aquí en un 100%, si se dan cuenta, ¿sí? Todo lo que está aquí arriba es únicamente aire, unos pequeños armónicos que se les ve por ahí, medios borrosos, pero conservados al 100% está por aquí, ¿no? Entonces estamos hablando que está alrededor de unos 4000 Hz, ¿sabes qué? ¿Sí? Ahora bien, este caso clínico lo paso con la última evaluación que le hice a la paciente. ¿Qué es lo que sucede ahora con los armónicos? De lo que la paciente tenía una alteración moderada, severa de la voz, en este caso ya me está indicando que estamos en una alteración leve, ¿sí? Entonces, es por eso la importancia de siempre estar haciendo el análisis acústico de la voz de nuestros pacientes, porque con esto nosotros podemos ir observando cómo va evolucionando esa voz, ¿sí? Y obviamente con esto podemos determinar cuál es el tratamiento en el caso de que no avance, pues con el médico otorrino. Entonces, como última situación, el trabajo multidisciplinario con todos los médicos, como en este caso con el médico otorrino, en el área de la fonoaudiología, logopedia o terapia de lenguaje es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias al trabajo que podemos tener con los médicos, le podemos dar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Recordemos que hay muchos pacientes que llegan a la consulta de rehabilitación de voz y obviamente la voz es su vida, ¿ya? Totalmente es su vida, ¿sí? Y es por eso que yo siempre recomiendo que tenemos que trabajar con el corazón con estos pacientes. Y obviamente hago una invitación muy sincera a si hay colegas terapeutas de lenguaje que se lancen a estudiar rehabilitación de voz, ¿sí? Porque en realidad hay demasiado campo de trabajo y muy pocos profesionales, ¿sí? Y aquí estamos observando que en el área de rehabilitación de voz podemos hacer maravillas a través de un software que nos puede ayudar a hacer un excelente análisis acústico de la voz y obviamente pues nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Gracias. A continuación tenemos la participación de dos médicos, la doctora Victoria Moncayo, otorrinolaringóloga, y la doctora Laura Cabezas, otorrinolaringóloga. La doctora Moncayo es médica tratante del Hospital Voz Andes Quito, médica asociada al Hospital de Los Valles, unidad de los trastornos de la voz en el centro de ORL, docente de posgrado de otorrinolaringología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, rotaciones internacionales en plástica facial y laringología en el Massachusetts Eye and Ear Infirmary de Boston, anexo de la Universidad de Harvard, rotación de cirugía de cabeza y cuello en Dalhousie University, Halifax, Nueva Escocia. La doctora Laura Cabezas es médico general graduada de la Universidad de Guayaquil en el año 2016. Actualmente está cursando el cuarto año de posgrado de otorrinolaringología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, becaria del Hospital Voz Andes Quito. Ambas nos van a presentar el manejo quirúrgico de la parálisis unilateral con tiroplastia tipo 1. Bienvenidas.
Les vamos a presentar un trabajo que hicimos en el hospital, un par de casos que trabajamos en equipo con Laura Cabezas, que es nuestra LR4, y también con el doctor Jaramillo, que es un cirujano de cabeza y cuello. Y además quiero hacer la mención muy importante de que este trabajo no fuera exitoso con nuestros pacientes si no tuviéramos el apoyo de nuestros fonoaudiólogos que han trabajado con los pacientes para llegar a los mejores resultados. Entonces, empecemos. Dividimos esto en dos, que les voy a explicar un poco de cuáles son los factores o cuál es el procedimiento quirúrgico, y después Laura va a explicar los casos clínicos y los resultados que tuvimos. Muy bien, entonces tenemos varios factores importantes en el pronóstico de un paciente que tenga una parálisis unilateral de las cuerdas vocales. Hay unos que son favorables y otros que son de mal pronóstico. Entonces, en nuestra evaluación preoperatoria de estos pacientes, lo que vamos a preguntar es cuál es la causa. Entonces, la causa más común de una parálisis de la cuerda vocal es idiopática. Ya vamos a ver en nuestros casos lo que encontramos. Entonces, estos pacientes, vamos a ver obviamente cuál fue la causa de su parálisis. Entonces, como criterios de mal pronóstico tenemos que hayan tenido una cirugía de cuello o que hayan recibido radioterapia o algún tumor en el cuello. Entonces, eso va a alterar la función del nervio laríngeo recurrente y en algunos casos incluso la sección del mismo. Y en favorables, digamos que las idiopáticas, que dijimos que eran las más frecuentes, va a ser un pronóstico favorable. Asimismo, los traumas o que sean infecciones por virales. Muy bien, entonces en indicaciones de la tiroplastia. Primero, ¿qué es la tiroplastia? La tiroplastia es una cirugía del marco laríngeo. Ishiki hizo una clasificación que la dividió en 4 tipos. La 1 es la medialización, que es la que vamos a revisar ahora. Pero tenemos la tipo 2, que es la lateralización, tenemos la tipo 3, que es la de acortamiento, y la tipo 4, que debe ser de las más famosas últimamente, que es de alargamiento o feminización de la voz. Entonces, para nuestros pacientes, las indicaciones que tuvimos obviamente tienen que ser una parálisis unilateral. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es movilizar la cuerda vocal hacia la línea media. Si tiene una parálisis bilateral, digamos las dos en aducción, no ganamos nada movilizando una si la otra no va a compensar para producir la voz. Después tenemos pacientes que tengan una insuficiencia glótica, que sea sintomática. ¿Qué significa? Que el paciente va a tener disfonía, si no, no tiene sentido lo que vamos a hacer. Además, los pacientes pueden presentar síntomas de disfagia, ¿sí? Entonces, hablando de un gap glótico de unos 2-3 milímetros, ya es una indicación. Y también tenemos que considerar que para hacer este procedimiento quirúrgico, los pacientes deben tener poca probabilidad o una nula probabilidad de que la cuerda se recupere. Entonces, de ahí vamos a cuáles son los objetivos de esta cirugía. El objetivo va a ser, obviamente, mejorar la calidad de voz del paciente y mejorar los síntomas, como dijimos, que pueden ser asociados como la disfagia. Y además hacer una correcta protección de la vía aérea. ¿Qué momento es el indicado para realizar esta cirugía? Si nosotros desconocemos la causa o no sabemos del estado o no contamos con una electromiografía, el tiempo adecuado para esperar en los pacientes es de 6 a 12 meses, porque se ha visto que algunos pacientes, digamos en los casos de idiopáticas, pueden recuperar con el tiempo, como dijimos, ojos virales. Entonces, si estos pacientes son muy sintomáticos, lo que escogemos es hacer un procedimiento que sea no quirúrgico, una medialización por ahí como una inyección de medialización, que va a ser un procedimiento temporal para ver si el paciente realmente recupera la función. Bueno, en estos pacientes, como digo, esperamos de todos 6 a 12 meses para realizar la tiroplastia de medialización. Como les dije, que el objetivo de la cirugía es a la cuerda paralizada medializarle para que la otra cuerda compense. Muy bien, entonces hay ciertas consideraciones anatómicas para este procedimiento. Miren, una de estas creo que es la más importante. Es diferente la anatomía de una laringe femenina de una masculina, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué ventajas tiene este procedimiento? Es un procedimiento que se hace con una anestesia local,
puede ser una sedación en algún punto, pero el paciente generalmente tiene que estar despierto para hablar, ¿cierto? Para ver cómo vamos medializando y cómo va la voz también. Entonces el paciente sí puede tener alguna molestia, por ejemplo, cuando infiltramos en el cuello, o el paciente puede tener la necesidad de tragar durante el procedimiento. Después la posición del paciente es bastante anatómica, entonces eso también es una ventaja de este procedimiento. Es potencialmente reversible y yo creo que lo más importante es que se conserva la integridad de la estructura de la cuerda vocal, porque lo que vamos a hacer es colocar un implante en el espacio paraglótico para medializar toda la cuerda en sí. ¿Y qué desventajas tiene este procedimiento? Primero, que es abierto. Es, sí, técnicamente más difícil porque el paciente está despierto, entonces tienes que abrirle el cuello y trabajar en un paciente que eventualmente va a tragar o va a querer hablar, ¿sí? Y después que tal vez hacia la parte posterior de la glotis es más difícil cerrar si es un cambio importante, pero realmente esa no es la zona fonatoria, entonces en esa parte es limitada. ¿Qué contraindicaciones tienen estos pacientes para la cirugía? Como contraindicación relativa tenemos que hayan tenido una radioterapia dirigida directamente hacia la laringe, aunque no es absoluta. También obviamente sí absoluta que tengan una enfermedad maligna que recubra todo el complejo laringotraqueal, que hay una producción deficiente de la cuerda vocal contralateral, por lo que dijimos, nosotros a la paralizada le medializamos para que la contralateral compense, ¿sí? Y también que tenga una lesión sobre la cuerda vocal, primero se debería tratar esa para después pensar en esta cirugía. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el procedimiento quirúrgico? Como pueden ver ahí, lo primero que vamos a hacer es una laringoscopía. La paciente está despierta, está monitorizada, pero despierta. Entonces colocamos primero un vasoconstrictor y un anestésico tópico que puede ser en cotinoide en la fosa nasal y realizamos la laringoscopía. Después colocamos nuestra torre para tener la visión directa de la laringe y como pueden ver ahí, con el fibroscopio que está suspendido en el aire, la paciente vamos a empezar y colocamos los campos operatorios y tenemos un steady drape, que son estos plásticos que se recubren en las cirugías para poder ver a la paciente cómo está y también para que ella pueda movilizar bien la boca sin que le interrumpa algún campo o algo que le dificulte. Entonces, como podemos ver ahí, ya marcamos dónde vamos a hacer la incisión, vamos a infiltrar el anestésico local que usamos con el PIG y después hacemos el corte, primero piel tejido-celular subcutáneo, después hacemos los colgajos enclotismales y exponemos el cartílago tiroides. Ahí, si ustedes se fijan, bueno, está justo el steady drape, está la pantalla que nos sale en la fotografía. Y una vez que exponemos el cartílago tiroides, lo que vamos a hacer es nuestra ventana. Entonces, hay diferentes técnicas de qué implante colocar, de qué tipo. Hay implantes de silástica, hay unos preformados, los de Montgomery, que tal vez se usaban más antes. Ahora tenemos otras opciones, tallar un implante que sea propio para el paciente, que en lo que nos hemos visto, los preformados generalmente no van bien en todos los pacientes, entonces se puede tallar un implante de silástica o también hay cintas de Gore-Tex que podemos utilizar. Nosotros lo que hacemos es, primero, obviamente dependiendo si es hombre o mujer, localizar el punto en el que vamos a empezar, sobre todo en el cuadrante antero superior de nuestra ventana, y lo que hacemos es con una aguja vamos mediante el video a comprobar dónde, si nos encontramos a nivel de la cuerda vocal, y además para asegurarnos que no estemos o muy superior o muy inferior. Ahí estamos haciendo la ventana, después colocamos los implantes, probamos la voz del paciente ahí que está despierto, y una vez que estamos conformes con el resultado, el paciente ha fonado, ha sentido la mejoría, incluso los pacientes es algo inmediato, entonces cerramos, no colocamos drenajes, cerramos los músculos prelaringeos, cerramos igual el tejido celular subcutáneo, el glotisma y la piel.
y ahí vamos a colocar justo la aguja en nuestra ventana para asegurarnos que estemos al nivel que queremos. Bueno, aquí en este video ustedes van a ver que la paciente está despierta, está todavía el cuello abierto, estamos probando a ver qué tan conveniente es ese implante en esta paciente. El que utilizamos es Silastic, tallado dependiendo de cada paciente. La paciente está como bien despierta y está hablando, pero para la siguiente la siguiente parte necesitamos los audios. De pasar el espacio paraglótico, que es lo que queremos, podemos después lesionar la mucosa y extruir hacia la cuerda vocal, hacia la vía aérea. Otra complicación que puede tener esta cirugía es migración del implante, obviamente infecciones, abscesos, que por suerte no hemos tenido, pero bueno, veamos cuando operemos a los pacientes. Y en todo caso, como les dije, es bastante seguro el manejo que hacemos de estos pacientes postoperatorio. Es como estamos colocando un implante, manejamos antibióticos, lo que vamos a hacer es corticoides preoperatorios, transoperatorios y postoperatorios en dosis decreciente después, y al paciente generalmente no es necesario un reposo absoluto de la voz, pero sí un reposo 3 a 5 días y como les había dicho al principio, después obviamente le indicamos al paciente que inicie una terapia de voz, ya que estos pacientes, como habíamos dicho, 6 a 12 meses de parálisis, generalmente tienen malos hábitos, tienen contracturas, entonces en esa parte nos ayudan nuestros amigos del equipo. Bueno, ahí está, como les dije, despierta hablando, que es lo que necesitamos. Muy bien, y por último, antes de que empiece Laura a presentar los resultados de este trabajo que hemos hecho, vamos a hablar de cómo valoramos a estos pacientes, porque podemos hacer maravillas, pero si no tenemos algo que mida, y si bien hay herramientas objetivas, nosotros estamos utilizando el Voice Handicap Index, o el índice de discapacidad vocal, en su versión reducida, que tiene 10 preguntas. La versión, digamos que la completa, tiene 3, pero la 10 se ha visto que nos da un resultado bastante certero. Es más fácil que el paciente conteste 10 preguntas de que conteste 30, que en ocasiones no saben cómo interpretarlo. Entonces esto ha sido el Voice Handicap Index 10, ha sido validado al español por Núñez Batalla en el 2007, es una herramienta que se utiliza, es obviamente subjetiva, es lo que siente el paciente, entonces tiene 3 parámetros que va a valorar, tanto la función como el estado físico y el estado emocional del paciente respecto a su problema de la voz. Muy bien, entonces tenemos estas preguntas y el paciente responde 0 si nunca le ha pasado lo que dice la pregunta, 1 si casi nunca, el 2 cuando a veces, el 3 cuando casi siempre le pasa y el 4 cuando siempre le pasa. Y según los resultados tenemos, si tiene, pues el total de esto va a ser 40, ¿no es cierto? 10 preguntas, lo máximo 4. Si tiene 10 o menos, decimos que es una incapacidad vocal leve. Si tiene entre 11 y 20 es moderada, si tiene entre 21 a 30
va a ser severa, y si tiene de 31 a 40 va a ser grave, y según eso clasificamos a nuestros pacientes. Muchas gracias. Residente de cuarto año de otorrino, y en conjunto con la doctora Moncayo se han evaluado y se han intervenido estos pacientes. Entonces, en total han sido 5, cabe recalcar que todos han sido ambulatorios en un periodo de 9 meses, de julio del 2021 a abril del 2022, todos realizados en el Hospital Busan de Skid. Aquí tenemos un resumen en este cuadro de las características que presentaban los 5 pacientes. Entonces, la edad media, como vemos, es de 60.4 años, con un intervalo que va desde 33 hasta 82 años. La mayoría, 4 pacientes, eran mujeres. 4 pacientes tenían parálisis de cuerda vocal izquierda, y en cuanto a la causa de la parálisis de la cuerda vocal, de manera idiopática se identificaron a 2 pacientes. El resto eran de causa postquirúrgica, uno de ellos por tiroidectomía total, uno por resección del glomos yugular y una paciente por un cambio de válvula aórtica. También un paciente tiene antecedente de haber recibido radioterapia, lo cual veíamos que era una contraindicación relativa. Y un paciente era profesional de la voz, era un paciente que era profesor de inglés y políglota. En cuanto a los signos y síntomas que presentaban estos pacientes, la disfonía, que era de un grado importante, 2 refirieron con astenia, 2 presentaban disnea, uno de ellos tenía disfagia a sólidos y uno de ellos tenía tos. El tiempo de evolución del cuadro clínico iba desde los 6 meses hasta 9 años de evolución. A todos estos pacientes se obtenía una grabación de su voz previo a la cirugía, se realizaba el Voice Handicap Index 10 y posteriormente se comparaba luego de la cirugía. Como vamos a ver en el siguiente ejemplo, este es un caso que voy a presentar el prequirúrgico y la misma paciente en su postquirúrgico. Mi edad, 82 años. ¿Qué más cuento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me gusta coser. Bien, esta era la paciente de mayor edad que tuvimos en el grupo de los 5, y acá se muestra el valor que se obtuvo de la encuesta realizada a los 5 pacientes, que va entre 38, 36, 34 y el menor era de 28. Además, a todos se les corroboró la presencia de la parálisis cordal con una nasolaringoscopía flexible. Como vemos en el presente video, es un paciente que presenta una parálisis de cuerda vocal izquierda en paramedial y con una movilidad de la cuerda vocal derecha que está presente. Además de que durante la fonación se presenta contractura de bandas ventriculares. Entonces, en 4 pacientes era a predominio izquierdo. Durante el procedimiento quirúrgico, como les decía, fueron ambulatorios, todos fueron realizados con anestesia local, bajo sedación controlada, la mayoría con sedación leve. El tiempo quirúrgico, por si acaso se preguntan ustedes, el tiempo de duración de esta cirugía fue de aproximadamente 1 hora 45 en promedio, en un paciente fue hasta de 1 hora prácticamente el procedimiento. En cuanto a complicaciones intraoperatorias propias del procedimiento, no se generaron. Sin embargo, había una paciente que fue aquella con el antecedente de cambio de válvula aórtica que estaba anticoagulada y que presentó una epistaxis anterior que fue controlada sin ninguna complicación adicional. Y como tal, el sangrado de la cirugía fue mínimo. Y en cuanto a las complicaciones postquirúrgicas de los pacientes, a todos se les indicó analgesia a base de paracetamol y en algunos casos simplemente se añadía ketorolaco.
antibiótico-terapia a todos los pacientes. En 4 se indicó dosis de prednisona con disminución gradual durante 7 días. Y en una paciente se indicó dexametasona 8 miligramos intravenoso previo al alta. Bien, luego de la cirugía los pacientes acudían al control a la semana, a los 15 días y luego cada mes. Entonces se realizó una nasolaringoscopía flexible para corroborar de que el procedimiento haya tenido su objetivo, haya cumplido su objetivo. Entonces, el cambio de la voz, vamos a ver en relación al preoperatorio que se presentó. Mi edad, 82 años. Me gusta bastante coser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, este es el resultado de nuestra paciente que, como les decía, tenía antecedentes de cambio de válvula aórtica, además tenía un bocio multinodular, estaba anticoagulada y sin embargo el procedimiento se realizó sin mayores complicaciones. En una nasolaringoscopía de control, como veíamos en el paciente de la parálisis de la cuerda vocal izquierda, se encuentra ya medializada, llega hacia la línea media y con el movimiento de la cuerda vocal derecha compensa completamente y se genera el cierre glótico completo. En este paciente su voz era para él prácticamente perfecta. Y en el control postquirúrgico del Voice Handicap Index, aquí vemos que pasaban de un nivel de 28 a 7, de 38 a 12, de 36 a 6, de 35 a 10 y de 36 a 6, lo cual nos indicaba que se había cumplido el objetivo de la cirugía en llegar a un nivel leve. Y por último, mencionar la importancia de realizar terapia de voz postquirúrgica en estos pacientes, y es aquí en donde ingresa también parte de ese equipo multidisciplinario. Acá vemos el caso de una paciente de sexo femenino de 29 años. Acá vamos a escuchar en su preoperatorio. Vivo en La Tacunga, tengo 2 hijos. Mi primer hijo se llama Marcelo. Muy bien. Inmediatamente luego de la cirugía, en la sala de recuperación, se le hizo una grabación de su voz a la paciente, que es el que vamos a escuchar. Soy viuda, soy de la ciudad de La Tacunga. Tengo 2 hijos. Mi hijo se llama Marcelo. Muy bien. Entonces, como ven, hay un cierto grado de mejoría. Y luego, en el control postoperatorio, en la primera semana, esta fue la voz de la paciente. Soy viuda, tengo 2 hijos, Marcelo y Marianita. Mi primer hijo es Pablo. Muy bien. Con esta paciente, por distintos motivos, no se pudo realizar completamente terapia de voz luego de su cirugía. Sin embargo, en la actualidad ella se encuentra realizando terapia de voz, y esto es lo que se obtiene luego de realizar la terapia de voz. Cuénteme, ¿usted qué hizo el día de hoy en la mañana? En la mañana me levanté, me fui a caminar, luego de caminata, que es a las 5 de la mañana. Regresé, tomé un baño, desayuné y llegamos aquí. Muy bien. Muy bien. Entonces, que obtuvimos una mejoría de un nivel grave hasta un nivel leve con una Voice Handicap Index actualmente de 4, lo cual nos indica que se ha cumplido con éxito una tiroplastia tipo 1 en este paciente. Entonces, para concluir, es importante que estos pacientes realicen terapia de voz posterior a la cirugía, ya que su calidad de vida no solo debe de incluir el procedimiento como tal, sino también la rehabilitación de la voz posterior a la tiroplastia tipo 1. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de las doctoras y a continuación tenemos la intervención de la doctora Andrea Astudillo. Ella es médico de la Universidad de Cuenca y tiene la especialidad como otorrinolaringóloga del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, en Guadalajara, Jalisco, México. Andrea Astudillo, soy de la ciudad de Cuenca. Me formé en México, soy otorrinolaringóloga, soy diplomada en investigación en labio y paladar rendido. Actualmente soy maestrante en Derecho Médico. Trabajo en el Hospital del Río y también en el Vicente Corral Moscoso, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Soy siempre orgullosamente, presumo dos importantes proyectos en mi carrera. Uno es el de implantes cocleares, que lo llevo en el Ministerio de Salud Pública. Aquí tengo muchos colegas con los que trabajo, y también otro proyecto muy grande que es el de labio y paladar rendido, que también tengo grandes colegas con los que trabajo y están presentes aquí. Hoy les voy a hablar de la nasofaringoscopía en niños con fisura labio-alveolo-palatina. Principalmente les tengo que decir que la principal función, sobre todo dedicada a esta plática, es la de recuperar la función del paladar. La fisura del paladar básicamente va a impedir que el niño pueda alimentarse desde el nacimiento, ¿sí? Va a ser un niño con impedimento de succionar, va a ser un niño que cuando trate de lactar, cuando trate de alimentarse del seno de la madre, el 50% de esa succión va a ser leche materna y el otro 50% va a ser gas. De tal manera que nosotros tenemos que educar a esa madre a que alimente a su niño sentado, a que estimule a esa madre a que dé un masaje, dé un pequeño masaje en el seno para que ayude a eliminar la leche, para que pueda su niño alimentarse de mejor manera. Ese niño se va a cansar más rápido, por lo tanto va a gastar más calorías alimentándose que un niño normalmente, ¿sí? Entonces es un niño que va a necesitar mucha más ayuda para ganar peso, de tal manera que ese niño va a necesitar más ayuda de todos nosotros. Lamentablemente la hendidura palatina, la hendidura o la fisura labial es de mayor predominio en los estratos socioeconómicos bajos, y también son niños que necesitan leche de fórmula. Tenemos fórmulas que la más barata es $20-30 y una familia pobre ni siquiera puede acceder a eso. Entonces es una realidad en nuestro medio y es una realidad por la cual nosotros debemos luchar para que nuestros niños puedan salir adelante y para que esas familias puedan tener el acceso a una salud, a atención médica, y puedan tener una salud de calidad. En esta plática hay muchos videos y yo les voy a explicar por qué se identifica toda la cara del niño. Yo tengo la autorización de los padres para enseñárselas a ustedes. Les pido por favor que cuando vean estas caras de los niños no les tomen fotos, porque las madres me la autorizaron a mí, pero no se las autorizaron a ustedes, entonces legalmente no les podemos tomar eso. Las otras siéntanse libres de tomarlas, pero cuando vean la cara de los niños, por favor, no le tomen fotos. Aquí les tengo unas, estas son fotos de un niño operado por nuestro cirujano plástico, en donde tenemos una fisura palatina. Como vemos aquí es el paladar blando, y acá abajo hemos hecho las incisiones de liberación, se llaman incisiones de liberación de tensión, en donde se libera el tejido blando lateral. ¿Para qué? Para que podamos nosotros hacer un cierre medial y de tal manera que podamos reparar el defecto congénito, ¿sí? Y entonces vamos a lograr esta anatomía en donde nosotros podamos recrear normalmente la anatomía con la cual debió haber nacido este bebé, ¿sí? Aquí tenemos
Dentro de las múltiples patologías que podemos tener en los niños, debemos saber que este cierre de la línea media del paladar va a crear una cicatriz, y esta cicatriz va a impedir que el crecimiento de las estructuras óseas, como normalmente debería suceder en un niño, no va a dar paso al crecimiento óseo del macizo facial. Y es por eso que cuando el tercio medio de los niños, que más o menos ya debemos ver que avanza en el plano lateral y anteroposterior, más o menos como a los 4 o 5 años, ya deberíamos tener un proceso en estos niños, vamos a empezar a ver que se empieza a quedar, ¿sí? Y es cuando debemos empezar a trabajar en ellos. Y entonces aquí tenemos el caso de Javi. Javi empezó a enfermarse recurrentemente de las amígdalas. Él vive muy lejos de Cuenca, vive a 5 horas de Cuenca, y el pediatra me mandaba a decir, ya quítele esas amígdalas, quítele las amígdalas, acá rato le estoy dando antibióticos. Yo no se las voy a quitar, no se las voy a quitar y no se las voy a quitar. ¿Por qué? Porque si bien cuando yo opero a un niño con labio y paladar rendido, yo debo estar segura que tengo todos los criterios quirúrgicos para quitarle esas amígdalas y adenoides a este niño. ¿Por qué? Porque esa cirugía le puede causar una insuficiencia velofaríngea a ese niño. Y créanme que reparar una insuficiencia velofaríngea a un niño con labio y paladar rendido es lo más difícil que ustedes tendrán que resolver tal vez en su vida. Entonces aquí nosotros lo que tenemos es un programa, ya tenemos un programa establecido, un formulario establecido, sílabos establecidos y palabras ya preformados para que tengamos la misma valoración, tanto el otorrinolaringólogo, tanto la terapista del lenguaje, tanto todo el grupo que trabajamos, de tal manera que todos hablamos el mismo idioma, todos tenemos la misma valoración. Entonces yo recibo a Javi en mi consultorio y lo mismo se lo paso a Franginet, y Franginet lo repite o ya lo ve y lo complementa nada más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, no tengo audio. A ver. Tati hasta la tela. Tati hasta la tela. La tela. Tati hasta la tela. Tati hasta la tela. Y entonces, ¿por qué les estoy enseñando toda la cara del bebé? Porque aquí nosotros vamos a ver los movimientos compensatorios que Javi me está generando para hacerme los sonidos con la T. El movimiento de los labios, de la lengua, cómo él protruye el maxilar inferior para decirme la T. Él me está sacando la mandíbula para poder decirme la T. Entonces todo eso tiene que ver la terapista del lenguaje para saber que él no está haciendo un movimiento normal. Él está modificando muchos músculos de su cara para poder generar ese sonido. A Darío le duele el dedo. A Darío le duele el dedo. A Darío le duele el dedo. Cookie quiere el coco. Cookie quiere. Va de nuevo. Cookie quiere el coco. Cookie quiere el coco. Hago cook. Y entonces ustedes van a ver que él tiene ya una hipoplasia maxilar, ¿sí? Esta es mi valoración prequirúrgica, en la cual yo ya hablo con la madre que sí, que tenemos que operarle. Definitivamente él tiene una indicación de resección de amígdalas por infecciones recurrentes de amígdalas y adenoides, pero que el riesgo es que él tenga una insuficiencia velofaríngea. ¿Por qué? Por cicatrización, por retracción de los tejidos del paladar o de la faringe, ¿sí? En mi técnica quirúrgica en ellos yo trato de no poner los puntos hemostáticos en el lecho amigdalino o cerrar los pilares. Nunca lo hago porque en un futuro esos pilares a mí me podrán servir para hacer algún tipo de faringoplastía si es que él tuviese una insuficiencia velofaríngea. Y entonces, una vez que la madre ha comprendido lo que puede pasar y yo he sido clara y he hecho todo mi esfuerzo para que ella entienda y se lo he enseñado, entonces quedamos claros y pasamos a la cirugía. Pero esto
yo se lo enseño a la terapista de lenguaje que está trabajando con Javi y hemos hecho un plan. ¿Qué vamos a hacer si es que él se complica, ¿no? Y obviamente pasamos a la nasofaringoscopia, que a nadie le gusta. Van a escuchar gritos, van a escuchar llantos, negociaciones, todo. Pepe pela la papa. Clarito, Pepe pela la papa. Vivi ve al bebé. De nuevo, Vivi ve al bebé. Y como han podido ver aquí, Javi tiene un tejido adenoideo grado 2, tiene un buen cierre del paladar, un buen contacto del paladar con la pared posterior de la faringe, y vemos que la óvula también hace su trabajo de elongación del paladar, ¿sí? Un prequirúrgico normal sin ningún problema. Vamos a pasar al postquirúrgico, que en realidad fue casi como a los 2 meses, se desapareció, no supe qué pasó. Les voy a pasar este video como rapidito. Pepe pela la papa. Vivi ve al bebé. Vivi ve al bebé. Vivi ve al bebé. Y si ven ahí, tengo